Apreciados amigos, una vez más con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Les saludamos cordialmente y les deseamos las más ricas bendiciones. Y mientras estudiamos la palabra de Dios, sabemos que Dios nos va a dar la iluminación para que podamos entender su palabra. Gracias a todos aquellos que están compartiendo este video y estamos seguros que Dios va a ayudarnos a que su palabra llegue a muchos lugares y la verdad sea proclamada en todos los rincones de la tierra a través de todos aquellos que están compartiendo la palabra de Dios. En esta oportunidad continuamos con la lección La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y estamos en la lección 4 y para esta semana el título de la lección es La esperanza del Antiguo Testamento. ¿Cómo se entendía la resurrección en el Antiguo Testamento? Nuestros patriarcas, ¿no?, tenían noción de lo que era ya la resurrección. Eso es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a leer el versículo de memoria. Está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 17 y 19. Dice la palabra de Dios: Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este versículo nos presenta lo que el Antiguo Testamento tenía como un entendimiento tal vez básico, pero que va aumentando cada vez más con respecto a lo que es la resurrección. Y la noción de la resurrección en el Antiguo Testamento está presentado en varias declaraciones, como por ejemplo en Job, como por ejemplo en algunos de los Salmos, y también profetas como Isaías y Daniel. Es importante entender lo que el Antiguo Testamento presenta acerca de la resurrección, porque Jesucristo y también los apóstoles toman del Antiguo Testamento para complementar, para ampliar la visión de lo que es la resurrección. Y es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Vamos a ir en primer lugar al libro de Job. Recordemos que el libro de Job, escrito por Moisés, es uno de los libros más antiguos, ¿verdad? Uno de los primeros libros escritos. Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si este versículo lo comparamos con otros del Nuevo Testamento, vamos a ver aquí, por ejemplo, en Juan 1:18 y 1 Timoteo 6:16, que nos dicen que a Dios nadie le vio jamás y que el Hijo del Hombre es quien le ha dado a conocer. Job presenta aquí algo que lo está conmoviendo en lo más profundo de su ser por toda la experiencia que está pasando, la prueba tan difícil, la enfermedad que lo aqueja y viendo ya la muerte muy cerca de él. Entonces, él físicamente tenía una dolorosa enfermedad que estaba destruyéndolo. Materialmente perdió todo su ganado, todas sus propiedades, todas sus riquezas. En su casa también perdió a sus siervos y hasta a sus propios hijos. Emocionalmente estaba rodeado de amigos que lo acusaban como un pecador que no había confesado sus culpas y que merecía lo que estaba pasando. Y ahora, en su círculo más íntimo, su esposa le dice: ¿aún todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job no se percató que estaba en el epicentro de un gran conflicto, de esta lucha milenaria entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás.
Y aunque se imaginaba que pronto su vida se iba a terminar, conservó su confianza, su fidelidad, su fe se mantuvo firme hasta la última palabra. Y ahora él presenta esta vislumbre de la resurrección. Dice, mi cuerpo se deteriora, estoy próximo a la muerte, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final me levantará del polvo de la tierra y veré a Dios cara a cara, lo veré con mis propios ojos. Aquí nosotros tenemos la base, el fundamento para la doctrina de la resurrección. Y si nosotros estamos basando nuestra confianza y nuestra fe en la palabra de Dios, tenemos que ceñirnos a lo que la Biblia nos dice. No podemos salir de estos parámetros pensando o creyendo lo que otras filosofías y otras tendencias llamadas religiosas tratan de enseñarnos. La Biblia es clara y poco a poco se va construyendo los fundamentos para que esta doctrina sea más y más clara aún todavía. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús va a visitar la tumba de Lázaro, viene Marta y le dice, después que le preguntan, ¿no? ¿Tú crees que Lázaro va a vivir? Sí, le dice, yo sé que Lázaro resucitará. Yo sé que Lázaro vivirá en el día postrero, el día de la resurrección. Así que, ¿de dónde aprendió Marta esto? Porque a través de los tiempos ya había una noción de lo que es la resurrección, que se levantarían los muertos en el día postrero, o sea, en el día final, cuando Cristo venga por segunda vez. Esta doctrina de la resurrección se tiene que fundamentar en nuestra fe y tiene que ser una promesa de Dios que está fundamentada en nuestra confianza. Es una esperanza que debemos mantener latente. Sabemos que está mucho más allá. El ver a los muertos resucitar es algo que está en el futuro. Pero si nosotros mantenemos nuestra confianza firme en el Señor, nuestra fe no va a claudicar, no vamos a desanimarnos, no vamos a desmayar y vamos a mantener esa promesa en nuestro corazón de que un día veremos a nuestros seres queridos, un día veremos a aquellos que ya descansan, que están durmiendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, solamente están durmiendo, han adelantado su descanso, tal vez nosotros iremos luego, pero que al final hay un día en el que los muertos se levantan. Ese es el día de la resurrección. Y como dice Job, veré a Dios con mis propios ojos. Qué hermosa promesa, ¿verdad? La lección también nos dice que la muerte no es lo último y que el sepulcro no tiene poder para retenernos. En el Salmo 49, el salmista está seguro de que la resurrección es el final de todas las cosas y no es que la tumba nos va a retener. Algunos piensan que la muerte es el final, que allí se acabó todo, pero no. Salmo 49 habla de la falsa confianza de los necios que confían en sus bienes, en sus propiedades, en sus riquezas, en todas estas cosas y se jactan, ¿no? Se jactan, creen que esto es lo único que uno puede tener y ya no hay más. Pero por el otro lado, aquellos que son sabios contemplan más allá de la mortalidad humana, ven más allá de la prisión que es la tumba, pero que es algo pasajero. Y ellos ven la recompensa que el Señor tiene para aquellos que son fieles. Y conforme a la esperanza del Antiguo Testamento, esta declaración del salmista no sugiere que en el momento que uno muere, inmediatamente se va al cielo. El salmista lo que trata de decir, ¿no? Cuando dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol porque Él me tomará consigo. Salmo 49, 15. Él me tomará consigo. Esta declaración no sugiere que en el momento de la muerte uno se va a estar en la presencia del Señor, que inmediatamente vuela hacia el cielo. El salmista simplemente dice que no permanecerá para siempre en la tumba. Y llegará el momento en que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará
a los atrios celestiales. Esto que nos presenta el salmista es la confirmación de la resurrección futura, que nos da esperanza, nos da seguridad y nos da un sentido de existencia actual, de que nosotros vivimos con un sentido, con un objetivo y con una finalidad suprema. Algo que el Señor ha puesto para que nosotros ya desde ahora comencemos a disfrutar. Esa vida eterna será dada a aquellos que desde ahora comienzan a confiar en que Dios es poderoso para completar lo que aún falta. Porque ahora es un ya, pero todavía. Estamos a las puertas. Todavía no se nos ha dado, todavía está en un futuro próximo, pero que el Señor ya lo aseguró. Por lo tanto, el sabio es aquel que confía en Dios, que retiene sus promesas, que confía en la resurrección, recibirá una recompensa mucho más gloriosa que la del necio, que solamente piensa en lo terrenal, en lo temporal, en lo corto de la vida y en lo nefasto de los placeres que esta tierra ofrece. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos va llevando a tener una fe consolidada en la palabra de Dios. Recordemos que Jesús y los apóstoles tenían solamente el Antiguo Testamento. Ellos se basaban en los escritos del Antiguo Testamento. Y si nosotros vemos que el Antiguo Testamento ya presenta la base de la doctrina de la resurrección, y en el Nuevo Testamento Jesús y los discípulos, los apóstoles, lo amplían, la revelación se completa, ¿no? Ahora nosotros tenemos una visión más panorámica, tenemos una visión más completa. En el Salmo 71, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 71 y vamos a ver el versículo 20. Dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Cuáles son estos abismos de la tierra? El sepulcro, el lugar donde están descansando los muertos. Y lo que claramente menciona aquí el salmista, dice: tú me levantarás, dice, ¿no? Me levantarás del abismo de los muertos. Volverás a darme vida. Ese volver a dar vida es la resurrección. Y es el poder que tiene Dios para volver a recrear aquello que fue creado en un primer momento, pero como consecuencia del pecado, tuvo que llegar a la muerte. Y Dios, como un premio a todos los fieles, como un regalo que viene por el sacrificio de Cristo en la cruz, le dará la vida a aquellos que han alcanzado la salvación. Así que el Salmo 71, el salmista busca seguridad y esperanza en Dios, mientras está rodeado de enemigos y acusadores y gente perversa que está solamente maquinando lo malo. Y nosotros debemos, aunque estamos en este mundo malo, mantenernos puros delante del Señor. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Y Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra protección. Esta expresión, los abismos de la tierra, podría entenderse literalmente como una alusión a la futura resurrección física del salmista, ¿no? Que el Señor lo levantará de los abismos de la tierra. Se puede entender claramente que está mencionando la resurrección futura. Así que mis amigos, mis hermanos, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, no se encuentra en lo material, no se encuentra en los logros terrenales, no se encuentra en aquello que hayamos podido acumular mientras estábamos vivos. La seguridad está en la vida venidera, está en la resurrección, está en lo que el Señor nos ofrece más allá de lo que este mundo, esta vida y esta tierra pueda ofrecernos. Qué hermoso es saber y reconocer que Dios tiene poder sobre la muerte, poder sobre Satanás
poder sobre el pecado y que nuestra fe está basada en un así dice el Señor. Y que tarde o temprano Cristo va a aparecer sobre las nubes de los cielos y va a erradicar todo lo malo, todo lo que es pecaminoso. Ninguna de esas cosas contaminadas entrará en el reino de los cielos. Aún nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que ser purificados. Esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Esto corrupto se tiene que vestir de incorrupción. Y de esta manera estaremos listos y capacitados para disfrutar de lo que el Señor está preparando. Dice que ojo no ha visto, ni oído ha oído las cosas que el Señor tiene preparado para los que le aman. Y si tú y yo le amamos, y si tú y yo nos entregamos a Jesús, entonces vamos a tener parte en la primera resurrección. Y vamos a ver más adelante lo que implica la primera resurrección y la segunda resurrección, porque todo esto está claramente presentado en la Biblia y está claramente manifestado. El Señor nos dice que la primera resurrección es la de los justos y la segunda resurrección es la de los impíos. La primera es para redención y salvación. La segunda es para el castigo y para que los impíos con Satanás sean destruidos para siempre. ¿En cuál de estas dos resurrecciones estaremos? Depende de la decisión que nosotros tomemos ahora. No es que esto es por el azar o por la casualidad o por la suerte. Esto no es así. La salvación depende de una decisión consciente, intencional, de corazón, en la cual nosotros vamos en busca de Jesucristo, vamos en busca de sus promesas y nos aferramos a ellas y le pedimos al Señor que nos conceda el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ser fieles. Vamos a irnos ahora al profeta Isaías. Vamos a ver qué también presenta Isaías aquí en el capítulo 26 y versículo 14. Isaías 26, 14 y luego vamos a saltar al versículo 19. Dice en el versículo 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ahora el versículo 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Qué interesante. Aquí nos habla de los muertos que no vivirán, no resucitarán, y de los otros que sí volverán a la vida. Porque unos muertos serán muertos para siempre, y otros vivos, ¿no? Morirán, pero resucitarán para vida eterna. Así que el libro de Isaías presenta este contraste, ¿verdad? De la resurrección para vida y para muerte. Y a pesar de nuestra pecaminosidad humana, a veces de nuestra tendencia, nuestra inclinación y todas aquellas cosas que vienen con nosotros de paquete de nacimiento, la gracia salvadora de Jesucristo es la que nos asegura la bendición de poder alcanzar la salvación. Aún por encima de nuestras tendencias, el Espíritu Santo tiene poder para que nosotros triunfemos. No estamos perdidos. Hay esperanza. La palabra de Dios es eficaz y poderosa y nos dice que nosotros, aunque somos gentiles, que hemos abrazado el pacto, que hemos guardado sus principios, que hemos seguido lo que la Biblia dice, ¿no? El escrito está, también podremos alcanzar la bendición que el Señor ha prometido a todos los que le aman. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. No solamente a los del antiguo pacto, sino ahora en este nuevo pacto con Jesucristo las puertas se abrieron para que todos podamos tener acceso a la vida eterna. El profeta Isaías habla de ella como si se incluyera él mismo y también a las comunidades creyentes del pacto. Así que no hay, según este texto bíblico, ¿no?,
Isaías 26 contrasta los distintos seres muertos, los impíos y los justos. Por un lado, los malvados seguirán muertos, pero por otro lado, los vivos, los justos, serán levantados. No hay muertos que sigan viviendo, no hay muertos que estén por allí vagando, que estén haciendo cosas terribles después de que han muerto. Eso es falso. Hablando de la destrucción final de los impíos, que tendrá lugar posteriormente, Dios declaró en Malaquías 4:1 que no quedará raíz ni rama. Serán destruidos, serán consumidos por el fuego y no habrá más memoria del pecado ni de lo que sucedió antes con la rebelión de Satanás. La resurrección final reunirá a todos los justos de todas las épocas, de todas las edades, incluyendo a nuestros seres queridos que murieron en Cristo. Todos serán reunidos en momento de la resurrección. También debemos tener presente que cuando Cristo venga, habrán algunos que no habrán muerto. Estas personas que estén vivas cuando Cristo venga, sin conocer la muerte, serán transformados. Podríamos decir que serán las primicias o será ese grupo selecto que no conocieron la muerte, que serán transformados vivos. Pero todos los demás que murieron, todos los que estemos, si estamos en ese grupo, resucitaremos y seremos convocados a esa gran convocación, a esa gran fiesta de celebración, en donde estarán los redimidos de todas las épocas, allí juntos. Será una gran multitud cual nadie puede contar, ¿no? Es en gran número de todas las edades. Ahora, si nosotros no tuviésemos esta esperanza, ¿qué sería de nuestra vida, verdad? No tendríamos nada por qué creer, por qué luchar, por qué esperar, por qué confiar. Si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Somos los más miserables, ¿no? De tener lástima, de conmiseración, dice él. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en algo que al final no va a tener un premio, no va a tener un alcance hacia la eternidad. Ahí se acabó todo. Entonces dice, mejor vivamos y comamos y vivamos, que mañana moriremos y ahí se terminó todo. Pero no, no se acaba todo allí. No tenemos que tener ese tipo de pensamiento humanista, ¿no? Limitado, estrecho, sino también tenemos nosotros que cambiar nuestra mentalidad hacia lo que la Biblia nos presenta, hacia aquellas promesas, hacia aquella esperanza de la venida, de la resurrección, de los cielos nuevos y tierras nuevas que el Señor ha preparado para los salvos. La lección también nos lleva a aquellos que están durmiendo en el polvo, ¿no? Porque mucha gente se pregunta, ¿y cómo van a ser aquellos que fueron quemados? O como algunos evolucionistas o ateos, ¿no? Dicen, y aquellos que fueron devorados por los caníbales, ¿no? O sea, un ser humano comiendo otro ser humano. Ellos no volvieron al polvo, fueron comidos, devorados por otros seres humanos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a resucitar? ¿De dónde va a salir el polvo de ellos? Nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios es capaz, así como Él trajo polvo, formó al ser humano y lo creó, Él es poderoso para crear de la nada a un ser humano. Él es poderoso para recrear y traer a la vida a aquellos que han muerto. Puede haber muerto y su cuerpo puede haber lanzado al mar, puede haber muerto en un incendio, puede haber muerto en una explosión atómica, puede haber muerto en una guerra, puede haber muerto en una mina, puede haber muerto en el espacio, donde sea que haya sido. Si es fiel y el Señor lo llama, va a levantarse, va a venir a la vida. Esta es la esperanza que el Señor nos ha presentado en su palabra. Así que el Nuevo Testamento ya habla mucho más ampliamente de la resurrección de los muertos. El Antiguo Testamento nos comienza a dar las bases en donde nosotros fundamentamos nuestra fe. Y
los que vivieron en el Antiguo Testamento tienen esta misma esperanza que nosotros tenemos. Veamos un texto más. Vamos a irnos al libro de Daniel, porque Daniel presenta en este libro profético lo que va a suceder al final de la historia, al final de los días. Y él nos da una presentación bastante clara, dice en el capítulo 12 y en el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquel tiempo se refiere a la segunda venida, ¿no? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí nos presenta ya Daniel una vislumbre de lo que va a ocurrir en el final, ¿no? Al final de los tiempos. Y aquí habla acerca de los que estén escritos en el libro, o sea, los que se salvarán. Dice, serán libertados. ¿Libertados de dónde? De la muerte. La muerte no va a tener más poder. El Señor los libertará de esto. Versículo 2 lo amplía, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí, una vez más, encontramos la esperanza de la resurrección. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. ¿Quiénes? Los que estén inscritos en el libro de la vida. Aquellos que hayan alcanzado la promesa de la salvación porque recibieron a Cristo en sus vidas. Entonces aquí nos habla de Miguel, quien nosotros lo identificamos como Cristo, quien lucha contra Satanás, y él vendrá y los muertos se levantarán. Los oponentes más violentos de la verdad y del pueblo son resucitados también para que contemplen la gloria del Señor y para que vean el honor que será conferido a los fieles y a los obedientes. Y luego serán eliminados, serán muertos porque se rebelaron contra Dios y porque no aceptaron la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Dios asegura a Daniel que él resucitará a una nueva vida. La muerte es similar a un descanso después de trabajar fielmente, pero luego vendrá la dulce herencia. ¿Cuál es ella? La vida eterna con el Señor. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, qué hermosa lección en donde nos muestra los fundamentos de la doctrina de la resurrección basada en el Antiguo Testamento. Ahora iremos viendo más adelante esto de una manera más amplia y más consolidada en el Nuevo Testamento, y también iremos atando y desarrollando más esta doctrina tan hermosa. Lo que tenemos que hacer es confiar en ella, confiar en la resurrección, creer de todo corazón, tener la seguridad de que el Señor es fiel y que su palabra se va a cumplir y que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Y para esto tenemos que ahora abrir nuestro corazón a Jesús, decirle al Señor Jesús que entre en nuestra vida, que Él guíe nuestro corazón, que Él nuestras intenciones, que Él, por medio de su Espíritu Santo, controle nuestra vida. No viva yo, mas vivo Cristo vive en mí. Esto es lo que nos ayudará a alcanzar la salvación. Que Dios nos bendiga mientras estudiamos su palabra y nos vemos la próxima semana.